A 8 meses de las elecciones presidenciales de 2026, Colombia no vive una contienda democrática, vive una feria electoral. Más de 100 aspirantes, de los cuales 69 ya inscritos, compiten como si esto fuera un reality show y no el futuro del país. En esta carrera por llegar a la Casa de Nariño, Colombia puede avanzar en el carril de la izquierda o progresista, elegir el camino incierto del centro o retornar por el sendero 1000 veces transitado de la derecha. Bueno, señores, en el capítulo de hoy pues vamos a retomar nuestro análisis de precandidatos con aquellos que pertenecen al bloque de centro o independientes. Pero ¿qué carajos es el centro? Pues bueno, hemos aquí hecho esfuerzos para intentar caracterizarlo y llegamos a la conclusión de que en Colombia el centro es un sector que ha intentado presentarse ante la ciudadanía como una fuerza alternativa a Petro y Uribe. Esa es su misiva siempre. Sin embargo, en la práctica han sido tan insustanciales y poco determinados en sus posturas que pues terminan siendo más funcionales para el uribismo o los grupos económicos que los financian. Pero bueno, sus características muchas veces en la praxis es hacerse elegir con banderas y propuestas de izquierda, pero al final gobernar como la derecha o en función de sus financiadores. Actualmente la composición de ese bloque centro está, por una parte, un sector de la Alianza Verde, Dignidad y Compromiso de Jorge Robledo, algunos liberales que se autodenominan como independientes, y acompañado de líderes de opinión que promueven un discurso ni uribista, ni petrista, ni chistoso, ni nada, tipo Daniel Samper Ospina. ¿Qué podemos decir? En su agenda política quizás se coloquen en la palestra como defensores de la institucionalidad, al punto incluso que parecen un poco leguleyos, piden reformas pero que sean graduales, es decir, que no afecten a nadie. Más o menos por esa misma línea van candidatos como Claudia López, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Enrique Peñalosa y otros que abordaremos en este capítulo. Bueno, pues muchachos, entonces hablemos de Sergio Fajardo. ¿Qué tenemos con Sergio Fajardo en este bloque del centro? Fajardo es un muerto electoral, güey. Bueno, el man después de quedar por detrás de Fico, yéndole a Fico como le fue, yo creería que para el proyecto no es un candidato con alguna viabilidad. No, y lo más chistoso es que siempre se intenta mostrar ante la ciudadanía como alguien chévere, como alguien diferente, pero al final, cuando pasan los meses de campaña, va mostrando su verdadera faceta y es que es un tipo muy ruin. No, y hablando, por ejemplo, de la ruindad del man, recuerde que en el 2018 decidió irse a ver ballenas, ¿no? Pero analizando una lista así por encima, fácilmente se puede dar uno cuenta que posibilidades reales electorales sería Claudia López o un, no sé, quizás un Sergio Fajardo o hasta un Enrique Peñalosa, pero ya digamos Alejandro Gaviria, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Mauricio Cárdenas. Yo pienso que estos personajes sí son viudos de poder que ven en esta precandidatura la posibilidad de, en un eventual gobierno de centro, tener alguna posibilidad de trabajar, pero posibilidades reales, electorales, muy pocas. Una de las cosas que ha dejado ver este periodo, este gobierno, es que de cierta forma el centro se desvirtuó. Si bien la gente que conoce la cuestión siempre ha sabido que este mal llamado centro, que no es otra cosa que como el escampadero, como el acomodadero, como un sitio seguro sin compromiso para los políticos de derecha, eso siempre se ha sabido, pero en este periodo de gobierno aún más se desvirtuó a ese centro que a la hora 20 no es otro más que una cosa más que un apéndice de la derecha. Podría decirse que en la actualidad la ciudadanía colombiana menosprecia ya al centro político. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que incluso la propuesta del centro nace a partir de un hastío un poco a los partidos tradicionales en su momento, que eran los que tenían la hegemonía al país, y sale una figura como Mockus, como a tratar de romper con ese clientelismo en la política, y nace esa figura desde centro como una alternativa para esos partidos tradicionales, ¿sí? Y la apuesta un poco de esa izquierda era muy insípida. Entonces, digamos, la única alternativa, hablando electoralmente, era el centro en el momento con Mockus. Pero el centro en ese momento... En ese momento. Sí, yo creo que ahora ese centro el prime del venía, centro fue cuando estaba ese prime del centro venía más, pero como de una visión o de una figura académica. Pedagógica. Recuerde que las primeras campañas del centro, por ejemplo, de Mockus eran pedagógicas. Él separaba en los
semáforos, se vestía de mimo, Sí. vestía mimos. Pero era la alternativa electoral del momento. Pero tenía un Más peso viable. académico, pero Sí, si usted mira, digamos, en lo que se convirtió esa alternativa con Fajardo, ¿qué fue? Simplemente sacarse el saco, la corbata, ponerse una camisa blanca, pelito más bien. Pero Fajardo es profesor Pero es que ya la universitario. alternativa no Pero- es el centro. La pero- alternativa ahora es la izquierda. Esa es la gran diferencia del momento actual, que lo que decíamos ya ahorita, en este momento político, el centro ya no tiene más allá chances de negociar al final una segunda vuelta para unirse con la derecha. Entonces ya no tiene peso político el centro porque ya no representa nada. Pero es que este loco Fajardo es un académico, pero un académico que escoge qué guardar en su cerebro y qué no, sí, qué busco por Google y qué no busco. O sea, eso hace parte como del arquetipo, como de la figura que intentaron y que en algún momento lo lograron posicionar, pero lo que yo decía, pero Fajardo ya electoralmente, esa quemada que se pegó en las últimas elecciones, ese man ya es para que no, ya para que el grupo que lo financia ya cambie de gallo, porque el loco no... Sí, yo creo que Lo que dijo Fran ya se volvió amargo, ya se volvió agrio el loco. el que está apostando por esa candidatura creo que debe ser consciente de que está perdiendo esa platica. Por otro lado, uno de los estandartes del centro, como ya ustedes lo mencionaron, fue Antanas Mockus. Y en esta ocasión, para tristeza de Claudia, ya no está para que lo instrumentalice como hace algunos años. Pues recuerdan ustedes que en un video publicitario de su campaña, Claudia utilizó a Mockus sentado frente a un piano y dándole como semblanza de que él le pasaba su legado a ella para que lo continuara. Pero ya no está Mockus también para capitalizar ese antiguo legado que tenía. Entonces Claudia la va a tener más difícil en términos de llamar la atención de esos alternativos. No, y que Mockus en su momento era una figura disruptiva. En su esencia era Sí, disruptiva. yo creo que Y usted incluso nadie pela al loco como te- Mockus. tenía su sazón, ¿sí me entiende? Tenía su Pero es que gracia, esta gente... tenía su gracia, sí. Fajardo no bien o causa mal, nada. ¿sabe qué? Mockus era un tipo auténtico a su No. manera. Cosa que no veo que sea ni Claudia, ni Fajardo, y menos la tría que le sigue ahí. Pero es que, digamos, en esta se ve mucho más claro. Quizás si el que Mr. Taxes que estábamos hablando antes, Mr. Taxes estuviese acá en esta, sí de pronto uno vería como que es una persona de centro que viene de como un pensamiento más de la izquierda. Porque el resto de gente que usted ve acá es gente que viene de la derecha. Sí, Simplemente podría está ahí decirse. acomodado. Porque Claudia López, que es la única que podrían decir que viene como una tendencia de izquierda, ya en el ejercicio No, Claudia se nota baila. que Claudia no es de izquierda o de izquierda moderada, ¿no? La nena. Recuerde que este bloque de centro es el que se autodenomina como los técnicos. En realidad, ¿Sí? esta realidad de tecnócratas son Mauricio fieles a Cárdenas, la Juan pura- Daniel Oviedo, David Exacto, Luna. son- Y todos han trabajado y su procedencia es de la derecha, Partido Liberal, Partido Conservador, con Centro Democrático. Pero, o sea, usted no ve gente que venga de la izquierda y que esté ahí en el centro. No, y el caso de Mr. Taxes, pues es un técnico, pero de izquierda realmente. O bueno, no sé si de izquierda, pero sí viene de una experiencia con el progresismo y ahí se ha mantenido por el momento, sea, a con pesar que- de que ha con- tenido con- controversias. Con que pero sea socialdemócrata. sí, algo así. Se distancia realmente de esta realidad, de este parche de los tecnócratas de centro. Pero bueno, volviendo al caso. Ahora, digamos, lo único que queda de ese centro originario que incluso quería hacer es el llamado a la no polarización, ¿no? Incluso yo digo, pues aquel que llama a la no polarización del país, Llama no a hacer política, sí, entonces. no llama a ser porque- política. O sea, este país políticamente ha madurado en ese sentido en que ya toma bandos, ya toma posiciones, ya Sí, toma toca. postura No hay que... frente a unas realidades del país. Se rompe la ficción del centro un No, poco con el tema de ni fu ni fan, es decir, ni el tibio. Fíjense que si, pues, según lo que estábamos hablando, si el centro se presenta como opción o se presentó en algún momento como opción frente a la forma hegemónica de hacer política en el país previamente, que era, pues, los partidos tradicionales, entonces, pues, cabría esperar que mantuviera su esencia, ¿sí? Y que en ese momento aún estuviera, pues, del lado de las personas que no hacían esa campaña hegemónica o no disfrutaban de los privilegios de esa hegemonía. Sin embargo, usted se fija ahora y el centro fue un bloque en oposición particularmente, digamos, en el Senado, en el Congreso de la República, frente a muchas de las políticas sociales de Petro. Entonces, eso ya pues desnuda un poco las pretensiones de este
bloque o de este carril político y lo desvirtúa, por supuesto, pero entonces también deja como un aprendizaje, ¿sí? Esperamos que no se cuelen en estas elecciones candidatos como Jubinao o Miranda o JP, que se hicieron elegir con voto progresista y que una vez instalados en el Senado, pues mostraron su verdadera cara, obedeciendo pues a los intereses particulares de los financiadores de sus campañas. Dice Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este pasaje que es una crítica a la falta de compromiso y a la indiferencia en el ámbito espiritual también aplica demasiado al ámbito político, porque se hace referencia precisamente a que es preferible la fe firme, es decir, es preferible tener ideas concisas o incluso el rechazo total de la fe, es decir, el rechazo concreto a esas ideas, más que la tibieza, la cual es vista como un estado de apatía que lleva al repudio hasta por parte de Jesucristo. ¿Qué dice Dante en su analogía de los infiernos, de los tibios? ¿Qué dice? Los condenados, ellos están ubicados en el anteinfierno. Es como el umbral del infierno. Y sus condenados, pues, son los tibios o indolentes. Las almas que se encuentran en aquel lugar son aquellas que nunca tomaron partido ni por las fuerzas del bien ni por las fuerzas del mal. Son indiferentes, cobardes, nunca tuvieron decisiones firmes en ningún sentido. No eligieron bando, no se decidieron ni por Dios ni por el diablo. Fueron moralmente ambiguos, casi como nuestros queridos centristas colombianos, y por supuesto egoístas, ¿sí? Y envidiosos, claro, como el caso de Alejandro Gaviria. Claro, egoístas y moralmente ambiguos. Vivieron sin gloria ni infamia, así como esos señores que se pretenden mostrar como los elegantes o los dueños de la moral. Sí, los dueños de la moral o los decentes, pero realmente no han tenido gloria. Pasaron por la vida sin dejar huella, sin pasión, sin compromiso y sin utilizar realmente una postura firme, haciendo uso de su libre albedrío. ¿Cuál es el castigo para ese tipo de personajes? El castigo tiene que ver con que ellos corren incesantemente en un círculo detrás de una bandera que no representa nada, una bandera vacía, podríamos decirlo, ¿sí? Verde con un girasol en la mitad. Exactamente, una bandera que y este castigo pues simboliza su vida que no tiene un propósito o una dirección establecida. Yo creo que son atacados continuamente por insectos y avispas que los pican y que los fuerzan a que hagan algo y que por lo menos sientan dolor. Y frente pues a la cobardía y el egoísmo, las lágrimas que derraman, mezcladas con la sangre de las picaduras, son recogidas a sus pies por unos gusanos asquerosos que hacen que su dolor, además de inútil, sea repugnante. Qué vuelta. Yo creo que Fajardo ya lleva ejerciendo ese castigo de hace tiempo. Desde hace 8 años está dando vueltas en circo, está dando vueltas sobre una bandera que no representa nada. Entonces ellos llegan y dicen, no, es que no vamos a ninguno de los extremos. Vámonos de una manera pacífica. El país se puede cambiar sin necesidad de hacer reformas estructurales. Lo podemos cambiar sin inducir al odio, sin inducir a la polarización. Y pues hay muchas personas que no están de acuerdo con la derecha, pero que no son lo suficientemente radicales y pues se dejan convencer de pronto de estos argumentos y como pues los tipos posan de ser personas correctas, creen que están en el lugar correcto de la historia. Realmente es como una trampa para incautos o como una trampa para personas que no tienen un propio criterio sobre política. Es más viable que una persona que generalmente le vote al centro, a este centro político del país, gire a la derecha o gire a la izquierda. Yo creo que esa pregunta, amigo, resume lo que va a ser esta contienda electoral. Porque ni la derecha ni la izquierda tienen el piso suficiente para poner presidente. Van a necesitar eventuales alianzas con algunos de los candidatos del centro. Y entonces ahí es donde vamos a ver realmente qué es lo que pasa. La mayoría de las personas que están con el centro tienden más hacia la derecha que hacia la izquierda. Porque como te digo, la derecha, pues, el centro viene a proponer lo mismo que propone la derecha. Usted mira Es continuismo. Sí, puro. es continuismo. Usted mira las propuestas y tienen que ver con seguridad, tienen que ver con defensa de las instituciones. Con el fracking. Sí,
Con el Frankie. Y ahora, pues, por ahí alguno que otro que habla que la educación, que sin corrupción, pero todos sabemos que, pues, eso es muy difícil y que en este país, lastimosamente, la política se hace con corrupción. Lo que yo mencionaba al principio, comúnmente en época de elecciones, sus propuestas están muy ligadas a las ideas de izquierda. Incluso a veces hasta se roban las propuestas de la izquierda un poco para hacerse elegir. Compiten como izquierdistas y sí. gobiernan como derechosos. Exacto. No, pero depende del momento. Porque en el momento antes de que Petro o el gobierno de izquierda estuvieran ejerciendo, en épocas electorales, el centro se copiaba de esas propuestas de izquierda. Pero ahora, como Petro está en el gobierno, vemos, por ejemplo, posturas de Claudia López diciendo que apoya el fracking. Apoya el fracking, el militarismo. Pero eso también tiene que ver con que actualmente está de moda hacer política con Petro, ¿no? Eso también tiene que ver. Usted le saca a Petro de la jeta, tanto de la derecha como del centro, y los manes no tienen más que decir. Sí, los manes quedan mudos. Usted le sáqueles a Petro de la boca, weón. Y los manes no tienen nada, o sea, no tienen nada que decir. ¿El centro qué es? El centro es un sitio donde usted no se tiene que comprometer en nada. Usted se desliza ahí como quien no quiere la cosa, no se compromete, no toma partido. Y eso lo califican ellos como una forma de no polarizar, como una forma de no polemizar. Loable, honesta. Sí, pero todos son pusilánimes. Como decían, el cambio sí, pero no así. ¿Quiere que les diga la verdad? En un escenario de ese tipo, yo incluso le encuentro más valor y más gallardía a gente como María Fernanda Cabal. O como Miguel que son Polo. una mierda de frente, que cogen sus ideas y dicen estas son mis ideas y estos son mis principios y se paran de frente con el que sea, así les digan que son un asco, pero los defienden y son consecuentes con ello. Pero esta gente de centro tipo Claudia López, o sea, o Sergio Fajardo o demás, que ni fu ni fa, como que... Bailan con el que sea, bailan con el que sea. Por ejemplo, yo me imagino un posible escenario, pues, digamos un escenario hipotético en el que la izquierda lograra mayorías en el Congreso. Ahí sí se pegan. El centro se pega inmediatamente a la izquierda. De una, ya se acabó la oposición de parte del centro. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Con esos muchachos. No, pues miremos el actual panorama en el Congreso, como gran parte de la bancada del Partido Verde como tal, como esa gente volteó el timón a la derecha de una manera tan... abrupta. Sí, al compás de sus financiadores, porque recordemos que si hay un sector que tenga bastante movida en términos de recursos de terceros es el centro. Recordemos cómo Galán llegó a la alcaldía de Bogotá retumbando con una campaña que fue financiada por las constructoras y demás, ¿no? Y no olvidemos también que muchas veces a Fajardo se le ha mencionado que tiene como dentro de su grupo de financiadores al grupo empresarial antioqueño, que no es cualquier bobadita. No es gente realmente tibia en su ámbito interno, en su ámbito privado. Ellos tienen sus patrocinadores y como tal deben corresponder en la práctica. Ahora, si quiere, para no darle tanto palo a Sergio y a Claudia, pasemos a otros peluches. ¿Qué tal Juan Daniel Oviedo? A mí este sin duda alguna me parece que es uno de los más despreciables porque es un tipo que está ansioso desde hace rato por llegar a un espacio de toma de decisiones y no cualquier espacio. Ya vimos que lo intentó con la alcaldía de Bogotá, que aunque tuvo una sorprendente campaña que logró superar a Gustavo Bolívar, que es el candidato más fácil de ganarle en términos de izquierda, teniendo un espacio producto del estatuto de oposición logrado en el acuerdo de paz con las FARC, ganó un escaño en el Consejo de Bogotá y lo ejerció hasta el punto de que a partir de esos recursos, es decir, de ese salario que se ganó siendo concejal de Bogotá, no dudaba en día a día sacar publicaciones haciendo énfasis no en su rol como concejal de Bogotá, sino como candidato a presidente. El tipo hablaba era de temas nacionales, nunca se le vio una crítica a Bogotá, nunca se le vio una crítica a Galán como tal constante que correspondería como tal a un concejal de oposición, ¿no? Como lo reza el estatuto. Y eso es algo que mucha gente le critica a Juan Daniel Oviedo, que cogió ese salario como concejal, que no es cualquier bobadita. Yo creo que está al mismo punto de lo que gana un congresista. Con ese salario se montó para lo que es ahorita su campaña, su pre-campaña como independiente. Entonces es una manera muy deshonesta de usar los recursos
recursos públicos de los bogotanos para realmente hacer lo que él quiso desde el principio, y es llegar a un espacio de toma de decisiones, ya sea una alcaldía o en este caso la presidencia. No, pero a Juan Daniel... ¿Estamos hablando de Juan Daniel Oviedo? El gomelo que tiene la mitad de la cara... A ese man no le alcanza para llegar a ningún lado. Pero sin embargo, recordemos que su campaña en la alcaldía de Bogotá logró convencer a la gente como lo hace la gente de centro, como alternativo, como... Hippie gomelo. Un tipo con ética, un tipo que tiene principios, que respeta a la ciudadanía y el tema de los recursos públicos y demás, pero obviamente con una mentalidad muy neoliberal, muy de tecnócrata, de ese tipo, de los que están en el centro. A mí lo que más me gusta es su acento de gomelo, estrato 6, de bogotano estrato 6. Recordemos que el tipo en campaña se fue a vivir por allá a Bosa. Hizo la Rodolfo. Sí, algo así. Uy, no, una forma de manosear los pobres en campaña, y la de ese tipo sin duda alguna. Sí, un tipo que usa los recursos de los bogotanos para proyectarse como candidato. ¿Por qué no renunció Pero desde mire, un principio? eso es como un fenómeno que se da bastante en el Consejo de Bogotá, porque si usted mira en este momento, eso mismo que usted está diciendo que hizo Juan Daniel Oviedo, lo hace Daniel Briceño. Sí, o sea, es gente que se hace elegir como concejales, pero realmente no les importa servir a su ciudad, porque lo único que utilizan es el espacio para proyectarse en lo nacional y llegar a algo más grande. Entonces, es como que si no es alguien que genere confianza realmente en la ciudadanía, porque si se le encomienda una responsabilidad como concejal, ¿cómo la va a dejar tirada para ponerse a hacer oposición al gobierno y proyectarse para un senado o una cámara siendo concejal? O sea, usando los recursos de los bogotanos, como lo decía. Con Juan Daniel Oviedo, yo creo que el vago quita el pie y pone el brunch. Enrique Peñalosa, yo creo que después de... Si hay alguien que sea responsable del caos que hay en Bogotá, de su falta de planificación, de su falta de proyección en términos de transporte público y demás, hay un culpable específico. Para mí es Enrique Peñalosa, güey. Pero a mí me Ese parece... vendedor de buses es lo más tramador, y ahí es donde yo le digo que los de centro, aunque ellos se vendan como que no están casados con nadie, tienen unos financiadores que son los que realmente le botan la línea de lo que van a hacer. El tipo de Enrique Peñalosa, como vendedor de buses, se tiró toda la ciudad, se tiró toda la propuesta de un metro subterráneo serio para hacer esa vaina que es un alimentador de buses, y todavía tiene el descaro, teniendo esa ciudad tan jodida, con esos trancones, con esos pilares que les están construyendo ahí en medio de las casas y demás, todavía tiene el descaro de ser precandidato. ¿A qué, hermano? Eso es lo que uno dice, como que no hay descaro, no hay descaro. Pero sin querer defender a Peñalosa, el man al menos tiene el crédito de haber sido alcalde de Bogotá y volver a ser alcalde de Bogotá. Y yo le digo una cosa, weón, esa crítica, yo le digo, nosotros como habitantes aquí de esta mierda, nosotros no la podemos hacer, porque si bien el sistema de transporte público de Bogotá no es el mejor, al menos está funcionando. No se cayó, no desapareció, se lo robaron como acá, weón. Recordemos que y el man tiene eso. Pero yo le digo es una cosa, que Fajardo lo vean viable cuando sacó 885,000 votos. No, güey, puta, eso ya es querer a usted meterle a alguien por los ojos, weón. La madre, marica. O sea, pille, Petro sacó 8.500.000, Rodolfo sacó 5 millones, Fico sacó 5.069 y este hijo de puta sacó 885,000 y todavía insisten, weón. Fajardo, ese es el sueño húmedo de Fajardo, llegar a la presidencia. No, pero ya echémosle tierrita a Fajardo, güey. Y respecto a Enrique Peñalosa, pues yo digo que tiene la virtud de ser el único del centro que no es del centro, porque Enrique es más derechoso que cualquiera. Y el tema de las buses, sí, el man se hizo mucha plata con los buses. ¿Usted recuerda un capítulo de Los Simpsons cuando Krusty le pega un man y le dicen, ya, suéltalo, Krusty, ya está muerto? Así John con Fajardo, güey. Y que, huevón, pille, y que Peñalosa, sin ser presidente de Colombia, el man prácticamente reprodujo ese sistema en todas las capitales. Es un vendedor de buses ni el hijo de puta. Sí, es un gran vendedor. Y el man se pierde en cualquier lugar y lo encuentra. Y destruyeron humedales.
No, estaba pillando un tuit que puso hace 8 años que para estas fechas ya podríamos estar haciendo... Nadando en el río Bogotá. Ah, en el río Bogotá. O sea, hasta un nivel de hablador. Yo reconozco que a veces los políticos abusan un poco de su habladorería de mierda, de echar carreta y mentiras, pero Peñalosa es bravo con eso, weón. Bravo para echar carreta y... Pero el man casi no habla, weón. No, y porque El man es no que es de habla hablar. puras bobadas también. No, es que mire, pasa lo que ustedes ahorita que en algún momento nombraban a Daniel Samper. El man, digamos, en el tiempo en el que nosotros estábamos para los 2000 y todo, para los años 2000, los 90, pues, weón, la cobertura mediática era la de los canales privados y la de las revistas y todo. Pero un personaje de eso ya expuesto a, digamos, a la matriz mediática, metiendo redes sociales, no, o sea, la estupidez no se puede esconder, weón. Antes, quizás cuando los manes salían, que salió en el noticiero, que escribió en la revista, quizás todavía mantenían como esa virtud, como esa idea de que eran académicos, que eran periodistas, pero cuando usted ya puede ver lo que piensa un idiota de esos cada 5 segundos, cada 10 minutos que postea en X, ya un personaje de eso ya se cae por sí solo. El centro es una guarida de derechosos pusilánimes. Derechosos con la careta puesta, con la máscara. La versión cool de la derecha. Sí, no, nada, a mí que me digan, ¿no? Que el centro, ¿no? Que es que el centro tiene 3 personas que vienen, son progresistas, otros derechosos, pero nada, toda esa gente es de derecha. Y de los malos. Y de los malos, de los pusilánimes, por lo que decía Fran, uno prefiere de pronto la Por ejemplo, violencia verbal de los de la derecha, pero es lo que es, weón. quiero compartir esa dicotomía que yo tenía en algún momento y yo me preguntaba cuál de los dos personajes era más, digamos, generaba más repulsión, si Polo Polo o JP Hernández, ¿sí? Y al final pues llegué a la conclusión de que sí, es más pusilánime JP, porque pues JP llegó a través de los votos progresistas, mientras que Polo Polo pues siempre ha sido lo que es. Esa es la misma pregunta que usted le podría hacer a Uribe, preguntarle, ¿usted a quién odia más? ¿A Santos o a Petro? ¿A quién le va a... el man a quién odia más? Sí, Ah, sí, es Santos. verdad. Al traicionero, Claro, weón. obvio. Usted odia al traicionero porque el Polo Polo, el man siempre, o sea, siempre ha sido... Eso que la gente se haya dejado meter eso, pero el man siempre la ha tirado la que es. No, y Polo Polo desde hace rato le pone el bronceador a Cabal y sí, pero JP no. Y Es resultó siendo el más vendido de todos. Allá en el Congreso tirándole a los indígenas y muy picado de gritón y sí. Sí, yo creo que para concluir, Detrás de los tombos. cierro un poco con lo que menciona Cristina Nichols en la red social X, que a veces se tira unos factos muy buenos. Dice, el centro me preocupa precisamente lo que a ellos les hace sentir más orgulloso, su falta de ideología. Una ideología no es más que una estructura de pensamiento con horizonte. El centro no tiene ninguna. Por eso ganan cuando gana un Milei y también cuando lo hace un Boric. Sí, es que usted busque una doctrina ahí. Esos piros son Busque como los usted gatos. Busque usted caen- una doctrina de centro. ¿Cuál es la Siempre doctrina ganan. de ellos? Ellos no tienen nada. Siempre ganan, caen como los gatos No parados. apuestan. Ellos están ahí El que haciendo el gane- oso, el ridículo, sobrando, Por el que gane, sobran. ese voy. El centro sobra. Yo creo que Samuel Jackson estará orgulloso si llegara a conocer a Polo Polo. ¿Cómo era que llamaba el personaje? ¿Steve? Stephen. Steve. Ese es el Stephen de nosotros. Stephen criollo.